ágape, el amor sacrificado de Dios. Hoy vamos a considerar el segundo rasgo del Espíritu Santo. Porque Gálatas 5:22 dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y continúan los siguientes 6 rasgos del fruto del Espíritu Santo. Y existe una gran diferencia, nos enseña Pablo, entre una vida gobernada por los impulsos destructivos de la naturaleza pecaminosa y una vida sometida al Espíritu de Dios. La vida en la carne y en la maldad es una vida triste, una vida oscura. La vida en el Espíritu tiene que ser una vida alegre. Y ya vamos a explicar lo que quiere decir Pablo con esto del fruto del Espíritu al referirse al gozo. Los que se someten al Espíritu reflejan el carácter de Cristo. Hermanos, y yo creo que Cristo fue alegre. Usted pensará que no existen elementos explícitos en la Biblia que hablen de su alegría, pero nos daremos cuenta que sí, profundamente todo el Nuevo Testamento nos habla de un Cristo alegre, de un Cristo del gozo. Cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, entonces somos llamados también a reflejar eso, la alegría, el gozo y el contentamiento. Y parece que estamos viviendo días para otra cosa. Días para la rabia, para la hostilidad, para la amargura. Nuestra sociedad está obsesionada por el placer y el bienestar. La gente quiere sentirse bien. Todo el mundo quiere sentirse bien. Por eso andan en una búsqueda afanosa de la felicidad. La felicidad. Y hoy se han diversificado las fuentes de recreación y placer. Centros comerciales, turismo urbano, los malls, las consolas y todas las aplicaciones que parece que vienen para que la gente se sienta bien, tenga placer, se recree, se contente. Pero la diversificación de fuentes de recreación y bienestar o placer no necesariamente significan el aumento del gozo y de una vida contenta o de una vida verdaderamente alegre. Escuche esto. Un caso de la vida real. Un joven a quien en casa se le habían concedido todos sus caprichos. Atención los que somos padres. Que pensamos a veces que para tener hijos felices y contentos tenemos que nosotros entonces darle todo lo que ellos piden. Fue el caso de un joven así que dejó en su nota de suicidio lo siguiente: estoy completamente harto de ser completamente feliz. Pablo dice en Romanos 14:17, el reino de Dios no consiste en bebida, en comida, en cosas materiales, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu. Otra versión dirá, y alegría en el Espíritu Santo. Lo que Pablo está hablando es de una alegría diferente, porque hay alegría de máscara. Si no, pregúntele a un payaso que se dedica a tener una cara alegre y se dedica a hacer reír a los demás, pero muchos de ellos tienen vidas muy tristes en lo íntimo. O las mujeres que se encargan en su trabajo de vender sus cuerpos, uno diría que constantemente están expuestas al placer sensual, deberían estar contentas. Y muchas de ellas dan testimonio de la triste vida que tienen en su corazón y en su intimidad. Porque hay alegrías, y hay placeres, y hay gozo, y hay contentamiento que son superficiales, que dependen de las circunstancias. Yo quiero dejar claro que Pablo está hablando de una alegría y un gozo que viene del Espíritu. Cuando el gozo y la alegría es fruto del Espíritu o es rasgo del Espíritu, se hace una diferencia, y el sermón consiste en explicar esto. Con relación a una vida llena de alegría y de gozo genuinos, observo 2 dramas hoy. Los millares de personas que andan buscando en lugares equivocados la vida alegre y gozosa. Es dramático. Y en segundo lugar, otros tantos que afirman haber encontrado la fuente del gozo en Dios, pero no lo reflejan, no lo disfrutan, no lo comparten. Personas que dicen haber encontrado el gozo, la esperanza en Dios, pero no la reflejan, no la disfrutan, no la comparten. Y es la crítica que se hace al cristianismo de este tiempo. Que el problema no es tanto falta de ortodoxia, es decir, doctrinas correctas, o falta de actividades religiosas. Dirán de algunos cristianos, esa gente es buena,
Es más, he escuchado personas que por lo general lo mejor es contratar a un evangélico. Son gentes correctas, son personas buenos vecinos, son muy solidarios, son serviciales, pero parece que están tristes. Cuando la gente lucha tanto por la felicidad, la lucha en sí habla de que la felicidad está ausente. Los psicólogos nos dicen, por ejemplo, que esa incesante búsqueda de felicidad es solamente un intento frenético de librarse del temor. La gente tiene miedo, la gente se siente sola, tiene temor a morirse, tiene temor a una enfermedad, tiene temor a quedarse sola, y por eso la gente anda buscando felicidad para descuidarse, para distraerse. La gente vive muy temerosa. No nos maravillamos entonces al ver a Jesús llamando constantemente con estas palabras: no temáis, ten ánimo, que son todas palabras que dicen: ten esperanza, ten contentamiento, confianza, porque estoy contigo. Y hoy parece como que si Satanás dijera: dadle todo a la gente, pero quitarle el gozo de eso, que no lo disfrute. La gente está tan tensa hoy que es difícil incluso hacer reír a los niños. Propongo entonces de este tema el gozo, el amor sonriendo, tres cosas, tres verdades o tres marcas, tres aspectos. En primer lugar, el gozo es una virtud y una experiencia propia de la fe cristiana. El evangelio no es triste, o no debería serlo. La palabra evangelio de hecho significa buenas nuevas. Y cuando las nuevas son buenas, es decir, cuando las noticias son agradables, eso debería generar ¿qué? Gozo y felicidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que han recibido las buenas nuevas y no tienen gozo? No viven alegres, con la alegría y el gozo que no da lo que cambia, que es la economía, las cosas materiales, con la alegría y el gozo que vienen del Espíritu. El Nuevo Testamento comienza con unos ángeles que anuncian buenas nuevas de gran gozo. Y el Nuevo Testamento comienza con todo el cósmico, con un gozo cósmico por la victoria del Cordero. Así que el Nuevo Testamento es un libro de gozo, de tapa a tapa. Es un libro de alegría, es un libro de contentamiento. De hecho, la palabra gozo aparece unas 60 veces en el Nuevo Testamento y la palabra regocijaos unas 72 veces. Por cierto que Pablo, en una de esas circunstancias, dice regocijaos, y lo hace desde un contexto de cárcel y limitación. Gozaos y alegraos, dice el Señor en el Sermón de la Montaña, porque vuestro galardón es grande, porque así como lo están persiguiendo a ustedes y ahorita a mí. Tuve un reporte esta mañana que titulaba ese reporte de cómo en todo el orbe, en el planeta, en la tierra, la hostilidad hacia la fe cristiana está creciendo. En este mismo instante hay familias llorando porque pastores cristianos como nosotros están siendo matados por su lealtad a Jesucristo. Y parece que la gente se está acostumbrando a ver eso normal. La contradicción de estos dos hemisferios es que algunos quieren venir acá y nos tratemos con igualdad, pero ellos no aceptan que nosotros vayamos allá y nos matan. Para que vuestro gozo sea cumplido, dice Juan en Juan 15:11. Fíjense cómo dice el Señor aquí: para que vuestro gozo sea cumplido, el gozo que Él da. El Señor prometió después de resucitar, antes de resucitar le dijo que cuando se levantaría: les voy a dar un gozo que nadie se los puede quitar. Y esa expresión es poderosa, maravillosa, no sé si les parece, tener un gozo que nadie me lo puede quitar. En medio de un mundo donde prácticamente nos pueden quitar todo, hasta la vida. Tener un gozo que nadie me puede quitar. Esto es maravilloso. Creyendo en Él os alegráis, dice Pedro, en 1 de Pedro 1:8, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire el apellido que le pone Pedro. ¿Cómo pinta Pedro el cuadro del gozo? Lo pinta como un gozo inefable. ¿Qué significa la palabra inefable? Indecible, inexplicable. No se puede explicar ni pronunciar. El gozo que Cristo da es un gozo inefable y glorioso. La falta de alegría recibe hoy muchos nombres. Se le llama, por ejemplo, estrés, depresión y otra cantidad de cosas que yo creo que sí pasan de verdad.
Permítame contarle que el ser humano es un ser integral. El ser humano es un ser pensante. Es un ser que piensa, hay una parte de intelectualidad. El ser humano es un ser que siente, hay una parte sensorial. Los sentidos fueron puestos en el cuerpo para permitirnos percibir los estímulos externos. El ser humano es un ser que siente, es un ser humano volitivo, que tiene voluntad, tiene emociones, y el ser humano es un ser que hace, tiene un cuerpo. Y entonces cuando nosotros tenemos un problema de estómago, vamos al que sabe del aspecto fisiológico. Y no está mal buscar a alguien que sepa de las emociones, para ayudarnos a discernir por qué nos sentimos a veces inexplicablemente tristes, solos y vacíos. Y hasta donde puede ese ser humano nos dé ayuda para lidiar con ese problema a nivel de las emociones. Pero le voy a decir, todo eso ayuda. Yo creo que todas las ciencias, cuando son realmente ciencias, no entran en contradicción con la fe. Y por eso son dadas por Dios para el bien de los hombres. Pero hay una cosa que la ciencia no puede hacer, sean ciencias sociales exactas o de la conducta, y es precisamente darle el gozo, la paz, el perdón y la confianza a un ser humano. Un creyente no está exento de aflicciones. Cuando hablo del gozo, no estoy diciendo que no hay momentos oscuros en la vida, los pasamos. Y se nos permite llorar en la fe. Jesús lloró. El gozo cristiano no niega las adversidades, pero las mira de frente con las alas de la fe y hasta se ríe en su cara. Hay otra cosa que quiero compartirles. He dicho primero que el gozo y el contentamiento es una virtud y una experiencia genuinamente cristiana. No es pecado reírse. En segundo lugar, Jesús es la alegría de los pueblos, como compuso y canta uno de los grandes músicos, para mí el mejor músico de todos los tiempos, Juan Sebastián Bach. El mejor músico de todos los tiempos, creyente en Jesús. Y él compuso una de sus obras, Cristo, la alegría de los pueblos. Porque Cristo es la fuente y es el modelo de vida alegre. Y aquí voy a decir unas cosas que probablemente ustedes no han escuchado mucho, pero les quiero invitar a que piensen en ellas. Cristo, por la manera en que vivió, por lo que Él es y por lo que ha hecho, se constituye en nuestra fuente de gozo permanente. Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Amén. Un teólogo dice, nunca he entendido por qué debe ser considerado como rebajar al Creador, suponer que Él tiene buen sentido del humor. Dios es un Dios alegre. Dios se ríe de los que se creen. Hasta Dios le hace preguntas y se moja un poquito de Jonás. Dios es un Dios de buen humor. Cristo también, en mi opinión, fue una persona de buen humor, fue una persona alegre. Cristo es nuestra fuente de gozo, su mensaje fue de gozo. ¿O no hemos leído acaso las bienaventuranzas, que son declaraciones de verdadero gozo y dicha? Dice, bienaventurados, Macarios, palabra griega Macarios, que significa bienaventurado, ¿qué? Dichoso, alegre, feliz, completo, pleno. La vida de Jesús siempre trabaja para orar gozo en la gente. Le preguntaron a cierto creyente si él pensaba que Jesús alguna vez se había reído. Y él respondió así: no lo sé, pero sin duda alguna, Él alegró mi vida y ahora yo puedo reír. La vida atrayente de Jesús nos hace pensar que llevó una vida de gozo. Por ejemplo, raras veces los niños se acercan a alguien que es huraño. A los niños no les gustan las personas hostiles, amargadas, tristes o aburridas. Los niños, por lo general, buscan a ¿quiénes? A las personas confiables, afables, corteses, alegres, divertidas. Y dice la Escritura que los niños rodeaban a Jesús y llevaban a los niños. Y yo creo que implícitamente este es un ejemplo entre otros que voy a mencionar, que nos dicen de un Cristo alegre, de un Cristo contento, que no negó la adversidad, pero que se elevó por encima de ella. Jesús no solo enseñó la vida abundante de esperanza y de gozo, sino que Él se la dio a sus seguidores. Su primer milagro, por cierto, fue ayudar a la alegría humana.
Cuando se presentó en una boda donde había un tremendo problema, como que si hoy asistiéramos a una boda donde la torta no alcanza. Hoy tenemos una torta de utilería para cantar cumpleaños, pero vamos a tener postre que se alcanza para todos. Y Cristo estuvo allí. Y el primer milagro de Cristo estuvo asociado con darle alegría a una pareja que estaba en aprieto. A Cristo le importa que las familias estén alegres. A Cristo le importa cuando las familias están tristes por la razón que sea. Cristo siempre obra para traer alegría a nuestras casas. Nadie quiere tener un aguafiestas en su fiesta. Y se invitaron a Cristo porque Cristo era divertido. Cosa mala invitar a una fiesta, a un aguafiestas. Nadie quiere mandarle una tarjeta. A Cristo se le invitó a una boda seguramente porque su presencia iba a ser una presencia de un buen maestro, no solo de un amigo, que María era amiga de la familia, pero sí también era agradable tener a Jesús en la boda. Vivió invitando a trabajados y cargados a que descansaran en él. Los que aceptaron sus enseñanzas decidieron seguirle y seguramente encontraron en él un caudal de gozo que saltaba como fuentes de ¿qué? De ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Los excluidos de aquel tiempo, que fueron los niños, las mujeres, los ancianos, los pobres y atribulados, al ser incluidos en su comunidad mesiánica de gracia y salvación, tuvieron que sentir gozo, hermano. Yo no me imagino a un liberto de los malos espíritus, no me imagino a un enfermo que fue sanado, que esté saltando bravo. Tenía que estar saltando de alegría y de gozo, porque todo lo que Cristo toca es para que allí haya el gozo, pero el gozo de su espíritu. Finalmente, quiero animarle a que usted ponga la alegría en práctica, que usted le sonría a la vida. Por ejemplo, se nos ordena en la Biblia: regocijaos en el Señor. Otra vez digo que regocijaos. Filipenses, lo dice Pablo, por cierto, en una incómoda cárcel. Tener gozo y buen ánimo, eso es regocijarse. Juan 16:22 habla de un gozo que nadie nos puede quitar, he dicho. Es el gozo que nos promete el resucitado, quien ha vencido la muerte, el pecado, a Satán y al mundo. El doctor Paul Tillich dice: es nuestra falta de gozo debido al hecho de que somos cristianos, o es al hecho de que no somos lo suficientemente cristianos. Hay personas que piensan que hacerse cristiano va a ser aburrido. Y hay mucha gente que tiene falta de gozo, pero la falta de gozo no es porque uno es evangélico. La falta de gozo viene por un evangelio y un cristianismo que ha desfigurado el contentamiento que viene cuando uno conoce a Dios personalmente. La vida no siempre es brillante, pero la fe sí tiene que serlo siempre. La fe en nuestro Señor debe brillar en medio de la oscuridad. Pablo dice: gozaos con los que se gozan. Una espiritualidad del gozo la necesitamos, hermano, urgentemente. Del esparcimiento, de la risa. Venía en una ocasión manejando con mi familia y había un terapista de la risa ahí con un programa. Y yo sí creo que la risa tiene un efecto bueno en la vida. Y él puso un ejercicio. Y él comenzó a decir: vamos con la vocal O, vamos con la vocal G, 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 G. Por cierto, he notado una cosa rara. Yo me reía mucho antes, hace un poquito con la A, y últimamente me estoy leyendo con la I. Y parece que las risas cambian y comunican cosas diferentes. Me he descubierto mismo riéndome por la I. Y eso no es muy común en mí. Por lo general yo me río por la A, pero parece que la I aparece después de los 40. Algunos se ríen en A, en no y en el. Hermanos, necesitamos una espiritualidad de la risa, una espiritualidad del contentamiento. E hicimos en el carro el ejercicio y nos salían lágrimas de contento, y uno termina diferente. Cristianos que no se ríen. Yo estaba pensando este asunto, porque esto de predicar y hacer un enunciado teológico y decir la Biblia significa esto y predicar esto como un sermón es muy complicado. Y una de las variantes que encontré pensando el asunto es que ciertamente de reír mucho, a carcajadas o no, eso depende de muchos factores. Por ejemplo, está la personalidad. Hay definitivamente personas que no sueltan mucho carcajadas, pero son personas felices. Hay personas que se la viven riendo
pero son personas tristes por dentro. Y también incide el elemento de la cultura. Hay culturas que son menos dadas a exteriorizar el gozo y ciertas emociones. Anoche leí con mi suegra y con mi esposa, que están haciendo ellos unos estudios de niñez, y la especialista decía que todos los seres humanos, desde los primeros meses, hemos sido dotados con las emociones básicas de la vida. Todos. Solo que con el correr del tiempo, por ciertas experiencias, ciertos patrones, decidimos usar más unas emociones que otras, o no usar algunas de ellas. Una cosa que me llamó la atención es una advertencia que hacía, porque estaba hablando de los niños de 0 a 3 años y cómo ellos expresan sus emociones. Y me detuve especialmente donde dice signos de alerta de los 0 a los 5 años con relación a las emociones. Y decía, cuidado con la mirada de los hijos, cuidado con la manera que hablan, su oralidad, cuidado con las posturas del cuerpo, cuidado con la socialización, y daba una serie de tips. Si usted mira esta cosa, se ha comprobado que tiene que revisar y tal cual cosa. Y una cosa que me sorprendió es que dice, para mí fue contradictorio, porque a veces hemos conocido entre nosotros mismos, decimos, ese niño es tranquilo, ese ni habla, ese ni se siente, ese niño es una maravilla, bien ni se siente. Los especialistas dicen, tenga cuidado con eso, porque los niños tienen que expresar. Si no está expresando, probablemente en vez de ser una signa de que es tranquilito, mire, eso no da trabajo, tal cosa, tiene que más bien preguntar, ¿por qué el niño no está expresando nada? ¿Rehuye la mirada de los adultos? ¿Sus emociones son incoherentes, inconsistentes y fuera de control? Y una cantidad de cosas me pusieron a pensar, y eso sería interesante conversarlo en la escuela dominical, formar la escuela para padres en nuestra iglesia y ver qué signos estamos viendo. Nuestros niños preescolares, escolares y adolescentes, cómo están manejando sus emociones y cómo podemos enseñarles a ellos a manejar sus emociones desde la fe, de la confianza en Dios, del dominio propio y de todas estas cosas que la Biblia nos enseña. Son temas de hoy, son temas de familia. Necesitamos una espiritualidad del crecimiento, de la risa, del sano disfrute, de sentirnos contentos cuando gana nuestro equipo. Y no digo más porque estoy predicando, a los otros les echaré broma. Solo me permitiré decir que probablemente la carne mechada sea de un felino. Las pequeñas gracias de la vida también se disfrutan. Las pequeñas gracias de esta vida también vienen de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a disfrutar la vida, hermano, y se lo voy a decir, porque para otros disfrutar es el vicio, es la bebida. Y entonces, ¿cómo un impío va a gozar la vida y alegrarse? Y yo que soy cristiano voy a vivir una amargura que es inexplicable. Eso no tiene sentido. Eclesiastés dice, yo me he dado cuenta que no hay cosa más buena para los mortales debajo del sol que ¿qué? Que ellos hagan una tremenda parrilla y comiencen a compartir una cosa buena. Y yo estoy haciendo una paráfrasis de eso en Eclesiastés. O sea, que la pasen bien. Si yo no disfruto las cosas buenas en la creación de Dios aquí, ¿dónde las voy a disfrutar? Estoy hablando de las cosas buenas. Disfrute a su esposa, disfrute a su esposo, disfruten con los hijos. Ayer tuvimos una experiencia grata en familia, especialmente con mis 2 hijos. En alguna ocasión, o me ayudó un poquito Ricardo, o me ayudó un poquito Germán, pero ayer los 3, tiempo completo, dimos una limpieza al carro. Ustedes saben que por lo general el carro del pastor tiene una capa que lo protege. No porque me gusta tenerlo así, a veces no hay mucho tiempo. Pero ayer pudimos hacerlo y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Pero lo más grato de todo, hermano, fue hacerlo juntos. Disfrutamos, nos abrazamos, literalmente. Después de salir de ahí hemos hecho otras cosas. A nosotros nos gusta mucho cantar, leer, hacer rompecabezas y juegos de mesa. Pero ayer eso fue una actividad que disfruté, nos abrazamos todos. Y qué bueno que lo hicimos. Quedamos contentos. Para mí, ese abrazo es un culto de familia. Porque ahí estamos reconociendo la bondad de Dios. Debemos aprovechar los pequeños espacios de la vida para hacer cultos diferentes. No todo el tiempo es un sermón. En un culto reunir a los muchachos para darle un sermón del Salmo 119. Deberíamos aprovechar a levantarnos, al acostarnos, al andar por el camino para hacerlos pensar en Dios, para que sean alegres según Dios y no pensar que se es alegre por seguir la corriente de este mundo, por tener o no tener una cosa material. Necesitamos esa espiritualidad que nos haga ver que las cosas buenas también son del Señor, que hagan del gozo algo tan natural en nosotros y espontáneo como lo es cantar para un pájaro, o como lo es jugar para un niño, o como lo es la belleza para una rosa. Es usted una persona alegre, a pesar de
Como leíamos al pie del boletín, dice, y que es verdad que lo lamento, que me pongo bravo, que no estoy de acuerdo, que lo peleo. Es verdad todo eso, pero con todo yo me alegraré en el Señor. Y dice, aleluya de todos modos. En el Señor. Y no por justificar lo que pasa en mi mundo. Cuidado, porque la ausencia de gozo genuino puede deberse más que a anemia o algún desajuste emocional, se puede deber a una anemia espiritual en su vida. El gozo debemos expresarlo, hermano, en las relaciones. En general no hay falta de conocimiento y cosas, lo que hace falta es gozo, que la gente vea un evangelio que provoque realmente salarse con esa sal. Escuchen lo que dice un comentarista llamado William Barclay a los predicadores. Esto me llamó la atención, lo tomo para mí, pero creo que nos enseña todo. Un predicador quizá tenga que despertar dolor y arrepentimiento en su pueblo. Quizá tenga que despertar temor en sus corazones. Quizá tenga que llevar a algunos a sentir asco de sí mismo y humillación. Pero ningún sermón jamás debe terminar ahí. El sermón que deja a un hombre en oscura desesperación no es un sermón cristiano. Porque después de la vergüenza y la humillación del arrepentimiento, se debe reclamar el gozo del perdón y se debe experimentar y disfrutar el amor de Dios. Así que la fe cristiana no es nada más la lista de los noes. La fe cristiana no puede ser punitiva. Hay ciertamente cosas que no hay que hacer, pero necesitamos un enfoque donde la gente sepa lo que ahora sí puedo hacer porque soy cristiano. Ahora sí gozo la vida. Pero no tenemos una teología de las cosas que ahora sí puedo hacer por conocer a Cristo, sino que tenemos una teología de las cosas que no debe hacer un evangélico. Celebrar las bendiciones del Señor, y voy a terminar acá con algunas recomendaciones sencillas para cultivar el gozo y el contentamiento en la vida. Mire, hermano, yo decía en el primer servicio que cuando uno conoce al Señor y hace del Señor la fuente de su gozo, por eso es que el canto dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. No está diciendo que no esté llorando ni que le esté pasando fácil, pero dice que encuentren el gozo del Señor una fortaleza inexplicable. Eso ha llevado a que muchos hermanos nuestros, en periodos críticos, yo recuerdo cuando despedimos a Morela y entrar allí y ese rostro y esa sonrisa para mí son indelebles, y me dijo, pastor, gracias, siento paz, me siento tranquila, pastor, con una sonrisa. Salí de la habitación, la enfermera entró y esta la enfermera preguntó, ¿qué pasó aquí? Morela se fue, pero se fue con un rostro radiante, con una esperanza, con una alegría que en medio de una situación inexplicable uno puede decir realmente esto es sobrenatural. Y mucha gente no entiende cómo uno puede encontrar fortaleza y contentamiento en el gozo a pesar de lo que está uno pasando. Es muy difícil. Cuando usted hace del Señor la fuente de su gozo y descansa en Él, todas sus penas, todas sus alegrías y sus victorias se van a pasar, hasta bonito se pone uno, siendo feliz. Cuando usted vea la foto mía, algún día la voy a traer, hermano, usted se va a dar cuenta que hace tiempo yo parecía una persona de 40 años y ahorita parezco uno de 20. Porque con el correr del tiempo uno como que se va poniendo hermoso, y eso tiene base bíblica. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que los que se sienten feos, vamos a alegrar el corazón. Esa es la mejor cirugía, esa es la mejor cosmética, un corazón alegre. Me encanta la gente alegre. Los ancianos de nuestra iglesia son alegres. Siempre tienen una sonrisa a flor de piel. Son gente de 70, de 80 años. Yo digo, Señor, bueno, ayúdanos a caminar la carrera con alegría, con gozo. Recomendaciones. Número 1. Celebre las victorias de otro, aunque sea de otro tipo. Cierra las puertas al egoísmo, a la envidia y a la falta de perdón. Voy a repetir esto porque no es accesorio. Egoísmo, envidia y falta de perdón. Hay gente que es amargada porque son egoístas, porque ellos quieren que la vida gire en torno a ellos.
y viven amargados porque el mundo no funciona así. El mundo no puede girar en torno a mí. Yo soy uno de los tantos factores del mundo. En segundo lugar, aquellos que no están contentos con lo que tienen, que siempre quieren tener lo que otros tienen. La envidia le roba, le mata la alegría a una persona, y dígame la falta de perdón. Estudios revelan la relación psicosomática entre pensamientos destructivos y emociones enfermizas, enfermedades del estómago, enfermedades de los huesos y hasta aparición de cáncer. ¿Por qué? Y bueno, el infarto, que es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo ser integral. Lo que usted piensa, lo que usted siente al final, no porque es un pensamiento positivo y poderoso que yo declaro y viene, no. Es que en el ser de uno somos seres integrales y lo que ocurre es eso. Cuando una persona es egoísta, es envidiosa y no ha perdonado, lo más probable es que tenga otros males. Cuando se monta en la bicicleta, cuando usted camina y cuando usted trota, los poros del cuerpo se abren y los poros del cuerpo están responsables de sacar con el sudor las toxinas del cuerpo. Por eso es que el cuerpo constantemente se está purificando, porque necesita sudar. El sudor no es nada más mojarse, el sudor es botar toxinas. Y así como ocurre en el sentido físico, también ocurre en la mente. Hay mucha toxina en la manera de pensar, hay mucha toxina en el alma que la gente no saca, no confiesa, no pide perdón, no perdona. Tiene una raíz de amargura que ya no es raíz, sino que se convirtió en yuca. Y es otra cosa, y es un tubérculo que tiene ahí. Otra recomendación: imite a los niños. ¿Por qué comencé con esos muchachitos ahí? Yo quería ver si algunos de ustedes eran capaces de reírse. Imite a los niños. ¿En qué sentido? Perdone rápido para seguir jugando. Los adultos hemos perdido mucho la niñez. Por orgullo, somos orgullosos. Defendemos nuestras cuotas de poder, no queremos ceder, y eso se ve en las relaciones de noviazgo, de matrimonio, de trabajo, de vecindad, todos los niveles. Nadie quiere ceder, cada quien quiere mantener el control y el poder de las cosas. Los niños tienen otra lógica, ellos perdonan rápido. ¿Para qué? Para seguir jugando, porque lo que importa es seguir jugando. Pase algunas páginas. Yo no he conocido primero a una persona que termine de leer un libro si se queda pegada en una sola página. Si quiere terminar de leer el libro, pase la página. La vida es corta. Yo no pensé, yo lo había leído solamente en la andropausia, la mediana vida. Una cosa que dicen que los hombres no se preparan para la mediana vida. ¿Cómo cambia uno a partir de los 40 o 35? Muchas cosas cambian en su funcionalidad. Lo que pasa es que uno no se prepara, por eso no disfruta ni hace los ajustes para vivir mejor. Y animo a los hombres aquí, que estamos de 35 para adelante, a que revisemos y llamemos por su nombre los cambios que hemos experimentado y cómo debemos vivirlos abundantemente. No nos tomamos el tiempo para eso. Pero lo que quería decirles, precisamente eso, encontrar el gozo. Uno se pone reflexivo cuando llega a esta etapa de la vida. Y en el caso mío, yo honestamente lo estoy viendo así, yo quiero enfocarme. No quiero perder mi tiempo en cosas que no me hacen bien, ni en la mente, ni en mi ser, ni en mis relaciones, ni en nada. No es fácil, pero por lo menos es una aspiración. Sin negar la realidad, eleve su alma en alas de la fe y de la esperanza. Y otra recomendación más: comparta con otros que tienen menos. Mire, se va a dar cuenta que hay gente que tiene menos salud que usted, menos fe que usted, menos posesiones que usted. Descubra el gozo y la alegría de compartir. Aunque desafine, otra recomendación: cante. Aunque le digan, pero oye, baja un poquito porque está como que tormentoso, pero no importa, usted le canta al Señor. Hay dos cosas que están muy relacionadas con el gozo y la alegría, son el canto y la sonrisa. Y la gente tiene que cantar. Cántele al Señor, canten salmos, canten himnos, canten canciones espirituales. Cántenle al Señor, cante al Señor con gozo, porque esa es una vía de cultivar la alegría y el contentamiento. Hay gente que tiene tiempo que no canta. Es más, conozco personas que van a los templos y se sientan ahí y no cantan. Entonces, ¿para qué va? Canta, hermano. Cántale al Señor. No importa que desafine. No se lo sabe de ella y entonces conozco, sin
embargo otros que desafinan, pero Dios mío, y cantan duro. Yo prefiero a eso. Finalmente, disfrute la vida. Brinde muchas sonrisas. Miren, al principio, en una situación tensa, una sonrisa parece ridícula. Y uno se siente ridículo, sonriéndole a alguien que tú sabes que la cosa está difícil. Uno se ve ridículo, pero no hay una cosa que ilumine más una situación oscura y tensa que realmente comenzar con una sonrisa sincera. Yo no tengo que convencerles, a ustedes pueden leerlo después, de la cantidad de músculos que se utilizan cuando uno se ríe, o las cantidades de músculos que se utilizan cuando uno está bravo, y los químicos que uno segrega en el cuerpo cuando uno se siente una cosa u otra. Ustedes han oído de eso, pero lo que yo sí le quiero decir, y con esto termino, es que es posible en el espíritu ser una persona contenta. En el primer culto hablé con un niño que vino para acá al cerrar mi sermón. Hoy se me fueron todos. Aquí voy a hablar con un adolescente. Los semáforos, las crecientes colas en todos sitios, son sitios donde uno ve caras muy duras, mucha hostilidad, maldiciones, malas palabras y enfrentamientos, casi que animalesco. Y uno dice, ¿cómo generar una cultura distinta desde la fe cristiana? Porque ahora todo el mundo está haciendo sus propuestas, cuestionables uno y cuestionando a todo el mundo, pero hermano, hay que hacer algo, definitivamente. Yo creo que los cristianos debemos hacer nuestro aporte y cada día estoy pensando en eso. Creo que la mitad de mi vida y al final voy a terminar algunas cosas como esta. Algunos se lo he dicho, ya se lo he dicho a mi esposa y creo que me acompaña. Creo que ya he dedicado bastante parte de mi vida a estar dentro de los templos, lidiando y ustedes lidiando conmigo. Y espero, bueno, seguir hasta que el Señor quiera, pero me preocupa mucho la incidencia cristiana en una sociedad. Y cómo nosotros podemos y debemos, desde la fe, hacer algo por este planeta de Dios, por las familias, por las nuevas juventudes, por el mundo, por los más frágiles, por los abusados y abusadas. Lo que le dije a un niño y te digo a ti, hijo, es que reflexionaba, claro, si nosotros andamos amargados y tratamos y lanzamos, es impresionante. Un estudio dice que entre evangélicos los minutos más violentos son antes de ir a la iglesia. Pastores y no pastores, apúrate, ¿y qué te dije? Y pum, y tan, y todo. Yo de ¿qué estamos enseñando? Ninguno de nosotros aquí tiene familia perfecta. Pero pregunto, ¿tenemos familias alegres? ¿Su familia es alegre? ¿Cómo podemos formar familias alegres en la primera iglesia bautista de San Antonio de Rosario? ¿Cómo podemos hacer de la alegría y del gozo un valor en la vida cotidiana? Adolescentes amargados porque no tienen el santo. Y andan amargados. Pero ¿cómo hace uno para enseñarle a nuestra gente el contentamiento, el gozo? Y hay otros que tienen menos. Ahí salen que algunos llaman que son imágenes amarillistas, lo que hacen algunos niños que no tienen zapatos, cómo se viven, de dónde beben agua, y algunos de ellos son alegres. Son alegres. No tienen ropa, y son alegres. ¿Cómo pueden descubrir la alegría desde ahí? Bueno, la fe en Dios, la confianza en Dios, la palabra de Dios, la presencia y el dominio del Espíritu Santo tiene que hacer a la gente alegre. Amén. Hay estacionamiento hasta las 2:30, pero vamos a cerrar esta semana. Y canto mi anhelo. Vamos a estar de pie para cantarlo.